¿qué tenemos que entender para poder perdonar como Dios nos perdona a nosotros? El perdón es un tema difícil, Gardner. Hace para mí un mes o 2 meses atrás, hice un video de los 5 no del perdón. Y es difícil perdonar, pero hay 3 cosas que nosotros tenemos que entender para poder perdonar como Dios perdona. 3 cosas. Primera cosa que tenemos que entender es que tenemos que entender nuestros pecados. Si nosotros vamos a perdonar los pecados de las otras personas, tenemos que entender lo pecaminoso que nosotros somos. Sí. Gardner, en Mateo capítulo 18, en la famosa parábola del siervo que no quiso perdonar, no sé si así es que se llama en español o no, cuando el amo fue a ajustar cuentas con el hombre, ¿se acuerdan lo que dijo? ¿Cuánto le debía ese siervo a él? Mateo 18, 24 dice, al comenzar a ajustar, le fue presentado un siervo, que le debía 10,000 talentos. ¡Wow! ¿Tú te puedes imaginar 10,000 talentos? Lo que yo he leído, Gardner, de esta cantidad es esta, que esto es una cantidad inmensa, que ninguna persona podía acumular una deuda tan grande. Pero en la parábola, eso representa ¿qué? Nuestro pecado. Y déjeme decirle, a veces nosotros no entendemos. Mi pecado realmente es tan feo, tan malo. Textos como estos nos deben abrir los ojos a entender. Nuestros pecados crean una deuda tan grande que la única manera de entenderlo es 10,000 talentos. Estamos hablando de toneladas. Un talento, si me acuerdo bien, 30 kilos por ahí. Sí, y Dios quiere que entendamos. La deuda que teníamos con Él era tan grande. Nuestros pecados eran tan grandes. Y Gardner, ¿sabe cómo yo sé que nuestros pecados son 10,000 talentos? Por la muerte de Jesucristo. Nuestros pecados eran tan feos, nuestros pecados eran tan malos, que solamente la muerte del Hijo de Dios podía traer el perdón a esos pecados. Ahora, alguien diría, ¿cómo es eso la clave para poder perdonar? Yo pienso, Gardner, que una de las razones por la cual nosotros tenemos tanta dificultad para perdonar a otro es porque a veces nosotros diríamos, yo no soy tan malo como aquel, yo nunca haría algo así. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 15, esa fue la razón por la cual el hermano mayor no podía perdonar al hermano menor. Yo nunca hubiera ido y malgastado ese dinero con prostituta. Él se veía como el bueno y el otro como malo. Pero cuando todos estamos presentes de Dios, nosotros somos todos pecadores y necesitamos ver el perdón que Dios nos ofrece a nosotros. Déjeme decirle, al final del día, solamente Dios es verdaderamente bueno. Y hasta un buen profeta como el profeta Isaías, cuando se vio delante de la santidad de Dios, dijo, yo soy un hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos. Dios es bueno, nosotros somos pecaminosos y eso me va a ayudar a perdonar el pecado de otro cuando otro peque contra mí. No me voy a ver como superior, como que yo no haría algo así. ¡Qué traición ni más grande! Sí, es una traición, pero nosotros también hemos traicionado. Y eso nos da el poder, el entendimiento de poder perdonar a otro. Amén. Ese es el primer entendimiento. El segundo entendimiento es entender cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Ahora, debe ser fácil. Después que yo entiendo que mi deuda son 10,000 talentos, y si Dios me perdona a mí esa deuda, eso me debería llevar a perdonar a otro una deuda tan grande. ¿Se acuerdan lo que Dios hizo o el amo hizo en esa parábola? 26 y 27, Gardner, de Mateo 18, si puede. Muy bien, sí, dice el texto. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó
y le perdonó la deuda. Y la idea de esta parábola es, si Dios no ha perdonado esa deuda tan grande, yo debería también perdonar la deuda de otras personas también. A veces, Gardner, decimos, esa persona tomó ventaja de mí y se quedó con mi dinero. Pero ¿cuántas veces nosotros malgastamos los recursos de Dios y Dios nos perdonó a nosotros? Es su dinero y lo malgastamos. Y Dios tuvo compasión de nosotros. A veces decimos, esa persona me traicionó, me clavó en la espalda. Es un buen amigo, un buen esposo. Y yo no estoy disminuyendo la traición. Pero piensen en Judas también. Él comió el pan de Jesús, se levantó y lo traicionó. Y alguna vez yo pienso, Gardner, yo sé que lo que Judas hizo quizá está en otra categoría totalmente diferente. Pero ¿cuántas veces nos hemos levantado de la cena del Señor y quizá esa semana con nuestra vida lo traicionamos? Y cuando vinimos a Cristo, Él nos perdonó y nos amó. ¿Cuál es el punto que yo estoy diciendo? El perdón de Dios es inmenso. Y cuando yo entiendo que Dios me ha perdonado a mí, yo voy a poder perdonar a otros que también nos han traicionado. Tenemos que meditar en el perdón de Dios. Última clave, última cosa que tenemos que entender. Y es que el verdadero perdón se toma tiempo, Gardner. Yo pienso, Gardner, que a veces la manera en que hablamos del perdón es que pensamos que va a ser algo automático. A veces hasta algo milagroso. Yo voy a perdonar rapidito. Pero no, el verdadero perdón se toma tiempo. Es un proceso. A veces perdonamos a una persona y esos sentimientos regresan a nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer? Como si fuera, tenemos que perdonarlo de nuevo. Algo que me ha ayudado a mí, Gardner, en eso del perdón, es que es la oración de Cristo, donde Él menciona varias cosas por las cuales nosotros tenemos que orar. Ustedes se acuerdan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, oramos por eso todos los días, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y yo pienso, Gardner, que cuando Cristo incluye eso en esta oración, significa que el perdón va a ser algo en lo cual a veces tenemos que perdonar diariamente. Yo pienso, por ejemplo, en una esposa, quizá o esposo, que fue traicionado por su cónyuge. Esos sentimientos van a regresar. Sí. Y quizá ella decide perdonar o él decide perdonar hoy, pero en 2 meses quizá algo le viene a la memoria de esa traición. Es un proceso que hay que hacer en ese momento, decir, yo nunca he perdonado. No, como Dios me ha perdonado a mí, yo vuelvo a perdonar de nuevo. Se toma tiempo, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda de su palabra, con la ayuda de su pueblo, Dios nos puede ayudar a perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. Y si entendemos eso, quizá el perdón es difícil, es un proceso, pero los cristianos están dispuestos con la ayuda de Dios a entrar a ese proceso. Que el Señor nos ayude a perdonar como Él nos perdonó a nosotros. ¿Qué ejemplo nos ha dejado y cómo podemos negar perdonar a otros cuando Él ha perdonado tanto? Amén. Muchas gracias, Roger, y gracias a usted por habernos acompañado hasta el fin de este video. Dios les siga bendiciendo.